a los ayuntamientos? A ver, antes de, no empiezo a hablar de puerta a puerta, empiezo a hablar de el recorrido que hemos hecho en Cataluña de gestión de residuos municipales a lo largo ya de casi 30 años, o sea, explicando los primeros pasos, que fueron la publicación de una ley en el año 93 que establecía la obligación de separar los residuos orgánicos para los municipios en aquel momento de más de 5.000 habitantes. Las primeras experiencias que tuvimos con relación a esta recogida y, digamos, la detección de un cierto estancamiento, de un cierto límite que no permitía, digamos, continuar avanzando. Esto llevó unos cuantos años porque, de hecho, recoger selectivamente los residuos orgánicos es una cuestión que en aquel momento parecía muy utópica, pero es que Europa acaba en el año 2018 de establecer esta obligación y además de plantear unos objetivos de reciclaje que son muy altos y que sin gestionar correctamente los bioresiduos son imposibles de conseguir. Nosotros, tras 25 años de recogida selectiva de todo y de bioresiduos, no alcanzamos el 50% de reciclaje el año 2020, nos quedamos en el 40%. Y ahora vienen unos objetivos en 15 años muy grandes, 55, 60 y 65, que bueno, va a costar mucho. Entonces, hacia el año 98-99 detectamos que había otros sistemas de recogida que no eran básicamente con contenedor en la calle, abierto, que todo el mundo podía acceder en cualquier momento, que no es un sistema malo, lo que pasa es que es un sistema que algunos lo utilizan bien y otros lo utilizan mal. Y entonces el problema es que el resultado final es que el esfuerzo de uno se estropea por un error o por una inacción de otros, ¿no? Y esto es la llegada del puerta a puerta. En Cataluña tuvimos conocimiento de que esto se estaba desarrollando de forma importante en Italia, lo fuimos a ver, hicimos contactos políticos, técnicos, visitas, y en el año 2000, o sea, 4 años después de haber iniciado la recogida de los bioresiduos, empezamos ya con unos municipios que hacían puerta a puerta, 3 en el año 2000. Los resultados fueron tan espectaculares porque de un día al siguiente el cambio era radical, o sea, era pasar del 20 o 30% de selectiva al 70 o 80 en nada. Y además estos resultados se mantenían en el tiempo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues lo que hemos ido es ir desarrollando esta manera de gestionarlos, ha sido recogerlos. Bueno, no ha sido fácil, porque evidentemente el sistema en sí mismo es, bueno, no tiene nada de misterio. Lo que pasa que supone un cambio de hábitos para los ciudadanos importante, y aquí es donde se encuentra, digamos, el kit de la cuestión en positivo y en negativo, ¿no? Algunos ciudadanos pueden entender o pueden ver que se limita su capacidad de actuar, de desechar los residuos cuando quieren, pero en el fondo, cuando se ha hecho el cambio y lo practican los ciudadanos, acaban viendo más ventajas que inconvenientes. De la comodidad, no tienen que desplazarse a ningún contenedor, no pueden dejar los residuos delante de su casa, con los medios que se dan, que son cubos o bolsas, etc. Y esto es una gran ventaja. Y al final acaba adaptándose este hábito sin ningún problema. Por lo tanto, el sistema funciona, o sea, no funciona al 100%, porque siempre hay un porcentaje muy pequeño de población que nunca se acogerá a nada y pasará de todo, pero llegamos a porcentajes de 80 y 90% de selectiva, que esto es muy importante. Y no solo importante en términos de cantidad, sino de calidad, que es todavía más importante, porque separar residuos si luego no están limpios, el reciclaje posterior es muy difícil o incluso llega a dificultar que lo que se obtenga sea posible de aprovechar. En Cataluña, por tanto, hemos seguido una evolución ascendente. Ahora son 240 municipios, que es un tercio, un 30% del total de municipios que recogen bioresiduos. Hay 130 más que están ahora justo preparándose para implantar en 1, 2, 3 años. Y aquí tener en cuenta que otro elemento muy importante que en Cataluña nos ha ayudado a avanzar mucho es la fiscalidad ambiental. O sea, cuando empezamos en el año 96-97,
llevar un residuo a un vertedero era mucho más barato que llevarlo a una planta de compostaje, y esto no tenía ningún sentido desde la perspectiva de la lógica de gestión de residuos. Entonces, aplicamos en el año 2004, se aprobó en el Parlamento una ley que encarecía artificialmente, mediante una tasa ambiental, una multa ambiental, a los residuos que iban a vertedero o a incineradora en el año 2008, un poco más tarde. Al inicio este sobrecoste era muy pequeño, eran 10 euros para el vertedero y 5 euros para la incineradora. Este coste se añadía a la tarifa de entrada al vertedero, o sea, si entrar al vertedero costaba 30 euros, pues tenían que pagar 30 más 10 euros, 40, y este dinero se ingresaba en la agencia de residuos, y a diferencia de muchos países europeos, porque esto está muy extendido y normalizado en toda Europa, este dinero no se lo quedaba el gobierno, sino que era retornado a los municipios en un 96%, en función de la cantidad y la calidad de los residuos orgánicos que separaban. Por tanto, es lo que nosotros llamamos el palo y la zanahoria. Por un lado dábamos palo y por otro zanahoria, de forma que los que lo hacían mal, digamos, salían perjudicados, y los que lo hacían bien salían beneficiados. Y este importe de 10 euros, a lo largo de los 15 años que llevamos aplicando la fiscalidad, ha ido incrementando progresivamente de forma anticipada. Es decir, ahora, por ejemplo, en el 2020 el Parlamento aprobó cuál sería el incremento de canon hasta el 2024. Por tanto, todo el mundo sabe exactamente qué pasará el 1 de enero del 2021, de 2022, 2023, 2024, que va a incrementarse. Por tanto, es canon anticipado, gradual, porque sabemos que debemos llegar mucho más arriba, y consensuado con el mundo local. Y esto lo ven necesario como un instrumento económico que ayuda a avanzar, si no, es imposible avanzar. Y lo que está haciendo entonces ahora la Diputación de Pontevedra, que es intentar dotar de normativa dentro de sus competencias, claro, porque claro, usted está hablando a nivel autonómico. Claro, esta es la dificultad, ¿no? Que la Diputación no tiene que empezar normativa para ciertas cosas, entonces nosotros sí que lo tenemos, y esto ha sido clave. Nosotros piensa que en el primer año que se aplicó esto recaudamos 30 millones, ahora estamos recaudando 90 millones de euros. Este dinero es mucho dinero, han sido a lo largo de estos años unos 600 millones que han redundado, nos quedamos solo el 4% para gestionar todo esto, que es un poco complejo, pero el 96% se retorna todo a los municipios. Entonces, directa o indirectamente, hay por tonelada segregada, separada y en función de la calidad, cuando entra a planta de compostaje, reciben un dinero, y otra parte indirecta es a través de subvenciones o infraestructuras que financiamos con este dinero. Y esto nos ha ayudado mucho, mucho a avanzar. Tal es así que en Cataluña estamos de promedio, hoy en día, al 46% de recogida selectiva como país, pero hay zonas donde hay el puerta a puerta que los resultados van 70, 80 y 90% de selectiva. Hablaba ayer Isaac Peraire, que el director de la agencia, que ahí, claro, el sistema de puerta a puerta es general, pero después se necesita adaptar. Hay un puerta a puerta a Barcelona que no puede ser un puerta a puerta en un municipio de 10.000 habitantes. El puerta a puerta es un concepto en el que aplicamos los principios de responsabilidad compartida, de identificación y de individualización del servicio, pero luego los contextos de las villas, de los pueblos, de las ciudades, de los barrios son muy distintos. Desde zonas, urbanizaciones, núcleos antiguos, calles estrechas, pisos de planta y pisos, edificios que tienen 8 plantas. En todos los lugares se puede aplicar, pero hay que adaptar el sistema al contexto urbanístico, social urbanístico, ¿no? Y esto es posible. Entonces hay muchas maneras. Hay grandes capitales de Europa, como Milán, como Bruselas, como Múnich, como Parma, que están haciendo, y son 1,5 millones de habitantes, son 1.200.000, y lo están haciendo cada uno de una forma distinta. Incluso, hay en Cataluña, de momento hemos llegado a municipios de cerca de los 20.000 habitantes. Ahora pronto, en estos momentos, la experiencia de Barcelona, de momento en 2 barrios, es muy importante porque la intención es desplegarlo en toda la ciudad. La ciudad de Lérida también tenemos 4 barrios ya con el sistema, y hay municipios, no sé, Vilanova y la Geltrú, que son 70.000 habitantes, o sea que esto va a ir a más. La previsión es que esto irá creciendo.
porque si queremos alcanzar los objetivos de Europa hay que buscar sistemas que sean eficaces. Y la eficacia es recoger mucho y de mucha calidad. Y aquí jugamos con una pata que siempre es la que nos pone el límite, parece ser. Tenemos tasas que pagan la ciudadanía muy bajas. El coste del puerta a puerta es alto a la hora de poder implantarlo para los ciudadanos. Mira, el coste de la gestión de los residuos no es el coste, es los costes. Y los costes son la recogida, el transporte, el tratamiento, en Cataluña lo que pagan de canon, y luego hay unas entradas que es los retornos de los sistemas integrados, el retorno de canon de la agencia de residuos y las tasas que pagan ciudadanos. Hemos hecho estudios, en Italia se han hecho estudios, y el coste global de gestión, es decir, sumando todo, los ingresos y los gastos, son prácticamente equivalentes. O sea, si nos fijamos únicamente en la recogida es más cara. No es lo mismo recoger un contenedor en la calle que recogiendo puerta a puerta. Pero también esto se puede modular, depende mucho. O sea, en estos momentos estamos recogiendo la fracción resto, es decir, los residuos que están mezclados, una vez a la semana o incluso en algunos lugares cada 15 días. Entonces, la frecuencia recogida incide mucho en el coste. Yo puedo tener un coste muy caro, pero si no recojo cada día, sino que una vez a la semana o una vez cada 15 días, el coste se reduce. Por tanto, o sea, no es cierto que recoger puerta a puerta sea más caro que un contenedor. Hay que mirar el coste global de gestión, porque otra parte, la orgánica que se recoge de mala calidad, cuando entra a la planta paga más, y si es muy limpia paga menos. Por tanto, hay que integrarlo todo, ¿eh? Pero se necesitarían esos ingresos por el canon, se necesitaría para poder equivaler. Claro, o sea, sí. Bueno, hay municipios que con el retorno de canon, digamos, han podido bajar las tasas de los ciudadanos o no subirlas, que ya es importante. Pues, claro. Pues ya está, Francesc. Muchísimas gracias.